Ahora sí, yo puedo. Ay, sí. Pensaba tener, pero me gusta más de pues exactamente bien. La camioneta, la casaca, pantalón, pues la gente cualquier ya creo, pues, yo vendría, pues, tanto sería. Ahí me pregunto cuál maestro no quiero, el finito o el medio. Es fatal, no es que no digo. Pero, pues, pero no me compuesto que termina, no es muy bueno. Ajá. O sea, todos los proyectores del transporte los lleva. Los mismos guatos que van a ver el día. Todos los son igual, no encima ni más ni menos. Igual, sí. De cualquier parte. Las 4 de la tarde. Sí, pues ahí no está dando foco. Y lo mismo es. La red, ya la abrimos. La red de cuando abrimos, sin que se va. Creo que la vas a retirar. Viste, hasta 11 días. 11 motos. Pero sí, pues hasta los 12 días. Yo pensando, no me da un poco de huevo, sí, se monta en el gallo carioca. Ay, bueno, te puedo que hacer para Berlín, así lo encontré con una taza de huevo. ¿De acá para arriba? No, arriba, venía de acá. La cascola venía de la... Acá hay un huevo, fíjate, papi. 13, entonces está por 13.4. Bueno, o sea, los mismos que de 3 días. Si se va al mes, 2 meses. Por el jugador.
Buenas noches, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver la clase de filosofía, el curso de filosofía con el tema de filosofía escolástica. Vamos a ahondar un poco más en este tema porque lo hemos visto la otra vez algo rápido, ya, especificaciones. Se le conoce como el arte de unir fe y razón. La filosofía escolástica fue una corriente filosófica y teológica, un movimiento intelectual que se desarrolló en la Edad Media. Surgió en las universidades europeas, es decir, de la parte europea, ¿no? Se centró en reconciliar la fe cristiana con la razón, o sea, que se volvieran a llevar bien la fe cristiana, ¿no? Y la razón, porque en algún momento habían roto palitos, ¿no? No, ya no era lo mismo. Utilizando principalmente las enseñanzas de los padres de la Iglesia y de los filósofos clásicos, en particular de Aristóteles. Como ya les había mencionado, a través del tiempo vamos a ir nuevamente retomando a los filósofos que ya hemos visto, como Platón, Sócrates, Aristóteles, los más conocidos de esa época, ¿no? De la filosofía antigua. Su metodología consiste en formular preguntas, en discutir distintas respuestas y llegar a conclusiones a través del debate lógico sobre cuestiones teológicas, éticas y filosóficas. O sea, aparte de lo que hablaban de la filosofía, como la filosofía antigua, ellos adherieron a la fe, hablar de la teología, de la ética, que era muy importante para ellos. Su origen y contexto histórico surge en el siglo IX, con el auge de las universidades europeas, que ya lo habíamos mencionado, y el renacimiento carolingio. Se da en Europa occidental cristiana, donde la iglesia controlaba gran parte del conocimiento. En esta parte de Europa es donde más se hablaba del cristianismo y ellos dominaban, enseñaban a las personas, a los estudiantes, pero según su rama ideológica, ¿no? El contacto con el pensamiento griego a través de traducciones árabes de Aristóteles obtenidas por el contacto con el mundo musulmán, ¿no? En alguna parte de la filosofía, en esta parte de la filosofía, podemos ver que hablan también sobre los musulmanes, ¿no? ¿Y quiénes eran los que más estudiaban esta religión? Eran los españoles, los españoles. Las cruzadas también trajeron una mayor interacción con ideas filosóficas y científicas del mundo islámico. Aparte de los musulmanes, también apareció el Islam, ¿no? Que lo venían estudiando en esa época más, con más. En el uso de la dialéctica, lo que ellos ven es como, este es un método, ¿no? Donde se formulaban preguntas, se presentaban argumentos, contraargumentos, para llegar a una conclusión. Luego vemos los textos sagrados como autoridad. Esa es una característica muy importante. La Biblia era muy importante en esa época para ellos. La Biblia dirigía todo, era la autoridad principal en esa época. Aunque se valora la razón, los escritos sagrados, la Biblia,
o Padres de la Iglesia eran la base innegable. Estos dos libros eran muy importantes para ellos. Con ellos podían enseñar, explicar, hacer entender a los jóvenes que estaban preparando que era muy importante este tipo de filosofía. Siempre había un debate, siempre, y el debate era muy riguroso. ¿Por qué? Porque había disputas públicas. O sea, toda la gente podía escuchar esas discusiones, ¿no? Entre los maestros. Para ellos era algo común escuchar que discutan, la gente podía escucharlos, no había ningún problema, era algo que siempre veían de su vida cotidiana, ¿no? ¿Y por qué discutían? Para resolver cuestiones teológicas, ¿no? De la fe, ¿no? La relación de la fe y la razón. Luego, también una característica principal de esta época es el aristotelismo cristianizado. Es decir, tomaron algunas propuestas de Aristóteles y las cristianizaron. O sea, lo entendieron a su modo y lo convirtieron en su fe, ¿no? Por ejemplo, la integración de la metafísica y la lógica aristotélica en la teología cristiana. O sea, cómo estos dos temas, que es la integración, la metafísica y la lógica de Aristóteles, se relacionaban en la teología cristiana, cómo ayudaban. Uno de los principales representantes que tenemos es Santo Tomás de Aquino, que es autor de la Suma Teológica. Su concepto del motor inmóvil como prueba de la existencia de Dios propuso la analogía del ser, afirmando que los seres creados reflejan a Dios. O sea, nosotros como personas, ¿no? Creadas por Dios, reflejábamos cómo era Dios. O sea, así como dice en la Biblia, que estamos creados o fue creado a su imagen y semejanza, él lo entendió así, ¿no? De repente otra persona lo entiende, esa parte lo entiende de otra manera, pero él lo entendió que nosotros somos seres que reflejan a Dios. Se consideraba que la fe y la razón son compatibles, pero la fe tiene primacía cuando la razón no alcanza. O sea, cuando la razón no se llega a explicar el por qué, la fe prepondera todo, es primero. ¿Por qué? Porque él era un cristiano, creía en la Biblia, ¿no? Entonces, para él era muy importante y consideraba que la fe era más importante que la razón. Podía haber fe y razón, pero más importante era la fe. Luego tenemos a San Anselmo de Canterbury. Él desarrolló el argumento ontológico donde dice que Dios es el ser mayor concebible y por tanto debe existir. O sea, nosotros pensamos y siempre hemos dicho, ¿no? En algún momento que nadie ha visto a Dios, ¿no? Pero él dice que sí debió existir, sí debe existir, pero nadie lo ha visto, pero sí existe, ¿no? Su famosa frase, Fides Quaerens Intellectum, que significa fe que busca entender. O sea, tú gracias a la fe vas a entender lo que estás leyendo en la Biblia. Es lo que nos da a entender esa parte. Luego tenemos a Guillermo de Ockham, que introdujo el principio de economía conocido como la navaja de Ockham. Perdón, de Ockham, que establece que la explicación más sencilla suele ser la correcta. O sea, si tú quieres entender algo de forma sencilla, es lo correcto que vas a entender. No necesitas mucho palabreo, mucho que entender mucho la Biblia, algo sencillo, una explicación sencilla, nada más. Luego nos dice que fue un crítico de la escolástica, más formalista y proponía separar la razón de la fe. O sea, él ya no dice que la fe y la razón como los otros representantes, que la fe y la razón deben trabajar juntas. No, él dice que se debe separar la razón de la fe. No juntos, pero no revueltos, ¿no?
Luego tenemos a Pedro Abelardo, que es famoso por su método de preguntas y respuestas y por su obra Sic et Non, sí y no, que presenta contradicciones en los textos teológicos para llegar a la verdad, ¿no? Entonces, este hombre lo que propone es formular preguntas que tengan respuestas que se puedan explicar, ¿no? En los textos teológicos. Luego, en esta parte de la filosofía escolástica, ellos, estos representantes que hemos visto, crean un método, es el método escolástico. ¿Qué estudia, en qué se basa este método? En la lógica de Aristóteles, ¿no? Como ya les había dicho, toman un poco de Aristóteles y en este caso hablan sobre la lógica aristotélica y el análisis de textos teológicos y filosóficos. O sea, ellos, aparte de eso, también analizan los textos, la Biblia en este caso, por ejemplo, y también textos filosóficos. Lo analizan, lo leen y lo analizan. No es que lo aceptan como es, ¿no? También pueden discrepar. Y entonces, esto les conlleva a crear una estructura de una disputatio, que significa disputa escolástica. O sea, ellos leen y no dicen, sí, es correcto, está bien, estoy de acuerdo con lo que dice acá. No, ellos discrepan de lo que están leyendo, ¿no? Entonces, existe una estructura. La primera es el quaestio, que significa cuestión. Se plantea una pregunta, indagan por qué, para qué, cómo, por qué sucedió, qué pasó, quién fue. Se preguntan constantemente, se están cuestionando y cuestionan también el libro que están leyendo, ¿no? Que están analizando. Luego sigue, segundo aparece el disputatio, que es la disputa. Se presentan argumentos a favor y en contra de una tesis, ¿no? Si hay un texto que están analizando, puede haber personas que estén a favor y que estén en contra, porque según su perspectiva, lo que entendieron. Cada uno, así, hasta en la actualidad, vemos eso, ¿no? Como tú lo lees, como tú lo entiendes, ¿no? Tú lo entiendes de una manera A, tu compañera lo entiende de una manera B. Por eso, por ejemplo, ahora existen muchas religiones, ¿no? Pero todas han leído la Biblia, pero lo han entendido de diferente manera. Entonces ahí se crea una disputa. Pero en esa época las disputas no eran así que, no, que si no, si lo que yo digo no lo aceptas, me molesto, me peleo contigo, te pego, te mato. No, en esa época no era así, solo eran discusiones nada más. Por eso que la gente estaba acostumbrada, porque no iba a más allá de la disputa, de una discusión, nada más. Pero era una discusión de aprendizaje, ¿no? Luego tenemos el conclusio, que se llama conclusión, traducido es conclusión. El maestro presenta una síntesis que resuelve la cuestión. Mira, después de esta disputa llegan a una conclusión. No es que siguen discordando, llegan a una conclusión que resuelve el tema que están detallando o que están conversando, que están analizando. Y por último, el método de lectio y disputatio. Los maestros leían textos a los estudiantes y discutían los puntos claves para profundizar en su comprensión. Ellos le explicaban a los estudiantes lo más importante, no todo ya, sino lo que ya habían entendido luego lo más importante. O sea, sintetizaban más la información para que puedan comprenderlo. No era algo así de paporreta, que leían un libro y les leían todo el día, no. Ya después de haberlo leído ellos, de analizar, de discutir, de llegar a una conclusión, esa conclusión era aún mucho más pequeña, porque los maestros lo interpretaban y le explicaban de esa forma más sintetizada a los estudiantes, para que ellos puedan comprender. Porque los maestros estaban bien capacitados, eran filósofos, literatos, físicos, químicos, pero los estudiantes no, recién estaban empezando a aprender, recién estaban, entonces tenía que ser algo
como cuando estamos en el colegio, nos explican desde lo más básico y va avanzando de nivel, ¿no? Lo mismo pasaba aquí. La influencia aristotélica. Antes del siglo XII, el pensamiento de Aristóteles fue relativamente desconocido en Europa cristiana. En Europa no les interesaba seguir el pensamiento de Aristóteles, con mucha más razón que ellos se guiaban de la fe. Entonces ellos decían, no, no podemos incluir a Aristóteles aquí o que un concepto sea tomado de Aristóteles para hablar aquí. Los escritos de Aristóteles sobre lógica, metafísica, ética y física llegaron a Europa a través de traducciones al latín desde el árabe. Entonces, ellos tenían, los estudiosos de esa época tenían que traducirlo al latín desde el árabe para que ellos puedan aceptar en Europa que se pueda reconocer o tomar algunos escritos de Aristóteles para que se puedan estudiar. Por ejemplo, temas de lógica, de metafísica, de ética y de física, que era lo que más les interesaba a ellos en esa época. Los escolásticos adaptaron los 4 tipos de causas de Aristóteles: material, formal, eficiente y final. Es lo más importante que ellos rescataron de la influencia de Aristóteles para explicar fenómenos en términos filosóficos y teológicos. Santo Tomás de Aquino usó la filosofía de Aristóteles para demostrar cómo la creación y la existencia misma apuntan a un ser necesario, Dios. Como habíamos dicho ya, la fe era el eje importante, ¿no? En esta época. Entonces es por eso que Santo Tomás de Aquino toma la filosofía de Aristóteles para demostrar cómo la creación era gracias a Dios, para que todos entendieran que la creación del hombre, la creación del universo, del planeta Tierra, de los planetas, era gracias a Dios y que era muy necesario aprender esta parte de cómo fuimos creados. Es por eso que Santo Tomás toma esta parte de la filosofía de Aristóteles, para que lo puedan entender. ¿Cuáles fueron las aportaciones de la escolástica? En el desarrollo del sistema universitario, que es en esa época donde empieza a aparecer las universidades, la filosofía escolástica fue la base del currículum. O sea, gracias a ellos se empezaron a generar los temas universitarios. ¿Qué tema iban a desarrollar en la universidad? El currículum. Los aportes a la lógica. Los escolásticos desarrollaron el estudio de la lógica como una disciplina formal, ¿no? Es que ahora nosotros ya estudiamos la lógica en sí, como un curso, ¿ah? Un curso más es. Así como existe filosofía, existe ética como curso, también hay un curso que es el curso de lógica. Y por eso es que gracias a los escolásticos actualmente nosotros estudiamos como disciplina a la lógica. La incorporación de la razón en el estudio de la teología. Antes, no, te podían decir hereje si no cumplías lo que la Biblia decía. Pero cuando ya la razón intervino, se introdujo en la teología, en la fe, ya se podía entender mejor, ya te explicaba mejor, entonces ya fueron entendiendo mejor la Biblia, ¿no? Aunque subordinada a la fe, la razón jugó un papel importante para entender y explicar los misterios divinos, ¿eh? Era muy importante que no solo trabajes con la fe, sino también con la razón, para que puedas entender la Biblia, para que puedas entender todo lo que tenga que ver con Dios. También se dieron contribuciones a la ética y moral cristiana. El pensamiento escolástico ayudó a formar la moral católica, integrando el razonamiento natural con la doctrina. Es decir, a través de la historia, gracias a la escolástica, hemos podido formarnos, doctrinarnos, en capacitarnos, en leer la Biblia, en entenderla. Y de ese modo nos llevaba a que nosotros seamos una religión católica.
Ahora, no se vayan a sentir ofendidos los que son de otra religión, pero en esa época solo consideraban una sola religión, que era la religión católica. ¿Ya? Más adelante van a aparecer, como hemos visto, más religiones. También aportó en la influencia en la modernidad. Actualmente, ¿cómo nos influye a nosotros la escolástica? Aunque la escolástica decayó, o sea, desapareció, muchos de sus principios influyeron en filósofos como Descartes, Leibniz y Kant. Así como, por ejemplo, ellos tomaron Aristóteles, estos filósofos, Descartes, Leibniz y Kant, tomaron algunos principios de la escolástica, no lo dejaron pasar para que puedan utilizarlo en la filosofía moderna, que más adelante lo vamos a ver. El declive y el legado. Factores al declive, o sea, ¿por qué decayó este tipo de filosofía? Primero, por el auge del humanismo y humanismo renacentista. Es decir, aparecen los filósofos humanistas que enfatizaban la individualidad y el retorno a los textos originales de la antigüedad. O sea, querían retomar nuevamente la filosofía antigua, Aristóteles, Platón, Sócrates, que para ellos era más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que ellos hablaban de la naturaleza, del entorno, de la humanidad, ¿no? Porque nosotros venimos incluidos en la naturaleza. Entonces, por eso que estos humanistas aparecen y es por eso que decae la filosofía escolástica. Luego también se dio la aparición de nuevas corrientes filosóficas que separaban la teología de la filosofía. Como habíamos visto anteriormente, uno de los representantes de la escolástica, él decía que la teología, perdón, que la fe y la razón no debían estar juntos, ¿no? Es uno de ellos, por ejemplo, que inicia esto de que la teología debe ir separada de la filosofía, que son dos cosas muy diferentes y que no deben juntarse. También como el empirismo y el racionalismo no deben ir juntos. Entonces ahí ya empiezan a haber controversias y es por eso que hay un declive de la filosofía escolástica. Y por último también, ¿qué causó esto? Las críticas de figuras como Martín Lutero durante la Reforma Protestante, ¿no? Habíamos dicho que ellos, su religión era el catolicismo, pero aparece este señor, Martín Lutero, y habla sobre la religión protestante. Y entonces ya cambia todo, ya no es igual, ¿no? Entonces ya podemos decir que ellos lo consideraban como herejes, ¿no? Que no respetaban a la Biblia o entendían la Biblia de otra manera. Luego tenemos el legado, o sea, ¿qué nos dejó esta filosofía? Nos dejó, por ejemplo, el tomismo, que sigue siendo una corriente influyente en la teología católica. Actualmente, este tipo de religión, perdón, este tipo de filosofía, el tomismo, todavía influye en la teología católica. ¿Qué más nos dejó? Los métodos lógicos y dialécticos de la escolástica, que influyeron en el desarrollo de la ciencia moderna, especialmente en la noción del debate racional. O sea, todavía se podía mantener las discusiones de los análisis que hacían, ¿no? De manera racional, ¿no? Como ahora no, ¿no? Ahora, como les había mencionado, discuten, se gritan, pelean, se matan por cosas sencillas que han discutido, ¿no? Pero en esa época no, era una discusión, un debate racional, ¿no? No había aquí peleas de callejón, como dicen, ¿no? Y el otro legado que nos dejó el pensamiento escolástico continúa vivo en las escuelas de filosofía y en la Iglesia Católica. O sea, es decir, no solamente lo estudiamos en la filosofía, también los religiosos estudian
la escolástica, particularmente después de la encíclica Aeterni Patris del Papa León XIII en el año 1879, que promovió el estudio del tomismo. Este papa es el que promueve que se siga estudiando la escolástica, pero ya no como escolástica, sino como tomismo. Porque recuerden que lo llaman escolástica porque estudia la fe y la razón. Entonces, ya una vez que solo es que están hablando solo sobre la fe, que es un papa, ¿no? Entonces ya hablamos del tomismo, ¿no? Un ratito. Bueno, y las conclusiones, ¿qué es lo más importante o lo más relevante de esta filosofía, de la filosofía escolástica? Bueno, la filosofía escolástica fue un intento monumental de unir la razón humana con las verdades divinas de la fe. Aunque a veces criticada por ser demasiado formalista, su impacto en la historia del pensamiento occidental es innegable. Claro, porque recuerden ustedes que en esa época la religión hacía que todo sea formal, ¿no? Tenías que respetar, ¿no? Ibas a la iglesia y respetabas, todo era en orden, totalmente formal. Eso nos enseñó también la filosofía escolástica. Su legado sigue presente en la teología cristiana y en la forma en que entendemos la lógica y y el razonamiento filosófico. O sea, gracias a la teología podemos nosotros hablar de lógica, como habíamos visto, y el razonamiento filosófico. Y por último, la escolástica es un ejemplo claro de cómo el diálogo entre la razón y la fe puede enriquecer la comprensión humana del mundo y de lo trascendente, ¿no? En el mundo actualmente podemos decir que hay un diálogo entre la razón y la fe, ¿no? Por ejemplo, los científicos y los religiosos de la iglesia, ¿no? De todas maneras, tienen que conversar, ¿no? Han discutido, ha habido discursos, ha habido explicaciones, pero todos han llegado a una conclusión lógica por el razonamiento, ¿no? Y han interpretado según lo que han entendido, pero lo han sabido explicar de manera precisa y concisa. Muy bien. A ver, ahora sí, después de haber visto este tema, un poco más así, más explicado, más sintetizado también, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Los que quieran participar, levantan la mano. ¿Es posible que en la actualidad se dé un nuevo renacimiento del pensamiento escolástico? O sea, actualmente renazca el pensamiento escolástico. ¿Se puede o no es posible? ¿Y qué aspectos de la escolástica podrían ser útiles en la filosofía contemporánea? ¿Qué aspectos que hemos visto, que hemos estudiado de la escolástica, podrían ser útiles en la filosofía contemporánea? A ver, espero su participación.
A ver, Nirvana Gutiérrez. Dígame, Nirvana. Sí, maestra, muy buenas noches, compañeras, muy buenas noches. Buenas noches. Interesante el tema, maestra, porque abarcamos, ¿no? Desde lo que era la filosofía antigua, donde sus representantes generalmente, como usted dice, no se enfocan en lo que era la naturaleza y la humanidad. Ya también que cuando hablamos de lo que es la filosofía medieval, tocamos más que nada temas relacionados a la teología, ¿no? Que menciona que Dios era el centro de todo. Ahí se habla sobre la teología, sobre lo que es el dogma también, representaba el principio innegable, que era el creador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando ya creo llega a la era de los escolásticos, ahí ya no se da solo prioridad a lo que es la fe, sino también ya entra la razón, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, yo pienso que ahora seguimos todavía sujetos con lo que es la fe y la razón, ¿no? La razón más que nada ahora también con lo que son los conocimientos científicos, todo eso, podemos a veces avalar, ¿no? Sacar una nueva teoría, una nueva ley, un nuevo principio, pero ya buscando, acercándonos a una verdad. Claro que la fe siempre va a mover porque la religión va a estar presente en todo. Inclusive en las antigüedades, si recordamos, habían bastantes estudiosos, sean filósofos, sean científicos, ¿no? E investigadores. Pero ¿qué pasaba? A veces ellos sacaban algo, descubrían, entonces ante la iglesia era un acto de lujuria, era un acto de tal vez de traición a la fe, ¿no? Entonces, muchas veces algunos de ellos hasta han sido matados o han sido sindicados como traidores a la iglesia. Entonces, ahora creo que es un poco ya más amplio, maestra, donde se sigue relacionando siempre la fe y a la vez lo que es la razón. ¿Me escucha, maestra? Sí, sí, te escuché. Muy bien, gracias, Nirvana. Entonces, ¿tú crees que es posible que en la actualidad se dé un nuevo renacimiento del pensamiento escolástico? Yo pienso que sí, maestra, hasta la fecha, porque siempre, como le digo, la religión también es un ente predominante dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y la razón también vamos a ir, pues como le digo, con las investigaciones, con los conocimientos científicos que el hombre va abarcando, siempre va a buscar un porqué de las cosas, ¿no? Entonces, va a existir también la razón. Muy bien, gracias. Geraldine Bazán, Muy buenas noches. buenas noches. Yo estaría, a ver, lo que ha dicho mi compañera, bueno, en todo lo que se va viviendo ahora en la actualidad, creo que la fe se va perdiendo un poco. Como dice mi compañera, bueno, la tecnología va avanzando y todo, pero siempre hay en que avanza la tecnología, pero a favor de alguien. O sea, el que lo crea, pero hay otro que lo quiere robar o lo quiere comprar para favor de esa persona. Y no lo compra para algo nuevo, sino lo compra para su viveza más que todo, ¿no? Entonces, ya un poco que ya no nos marcamos mucho a la fe. ¿Por qué? Porque a veces, como dicen, no hay muchas religiones, pero estas religiones a veces se pelean demasiadas y hay otra religión que tiene mucho y no sabe dar a los que necesitan. Por ejemplo, yo tuve un altercado con una iglesia que venía cada rato a tocarnos la puerta y varias veces buena manera le decíamos, disculpe, estamos ocupados, ¿no? Y la señora nos comenzó a decir, pues, que por qué no la atendíamos, que éramos así, que éramos así. Y yo le dije, ¿no? Señora, yo he ido una vez, he cruzado por la iglesia donde usted predica, ¿no? Su fe y todo, y su iglesia tiene más de 5 pisos. Y ha habido 3, 4 niños que han tocado la puerta de su iglesia para pedir ayuda. ¿Y qué han hecho ustedes? Le han echado agua. ¿Dónde está la fe? A ver, no que esos niños vienen a tocar, que vienen a pedir. Pero para algo han hecho una iglesia tan grande, ¿por qué no los recogen? No, entonces ahí ya viene, ahí como que dice, ¿y dónde está la fe? Ya se pierde.
¿verdad? Y en lo que es de la razón uno piensa, ¿no? Eh, tantas cosas que uno tiene en la cabeza, no puede decir, pero hay tantas personas que hacen tanta maldad ahora, en la actualidad, que ya no se le tiene fe a nada ya. De lo que, por ejemplo, ahora mismo lo que está viendo de las extorsiones, los mismos transportistas, las personas que están extorsionadas ya perdieron su fe, hasta ya perdieron su razón, ya no saben de cómo van a vivir, cómo van a estar el día a día. Entonces yo creo que eso ya se perdió. Gracias, Geraldine. Sí, tienes razón, ¿no? Ahora se ha perdido bastante la fe, ¿no? En algunas personas. No en todas, ¿no? Cada uno piensa diferente. A ver, Elizabeth Quesada. Muy buenas noches, Miss. Buenas noches. Eh, bueno, en mi criterio pienso yo que la fe siempre ha estado, ¿no? Desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su manera de pensar, ¿verdad? Pero analíticamente, analizándolo, ¿no? Siempre se han basado en la naturaleza, en lo que se dijo o lo que se creó o lo que no, ¿no? Porque los científicos también tienen que analizar lo que hay para que puedan decirlo, ¿no? Si no, no analizan cómo sacan un diagnóstico, ¿verdad? Y es como hoy en día, ¿no? Como también si hablamos pues de las religiones, ¿no? Si nos basamos, hay diferentes religiones que hoy en día, pues, la Reina Madre, etcétera, ¿no? Todos creemos en un solo Dios, pero también se basan en su teoría que ellos tienen, ¿no? Que dicen que no hay solo padre, sino hay también una madre, que ellos lo dicen, ¿no? En la antigüedad se creía mucho en los dioses que había, que mm, supuestamente eran, milagrosos, ¿no? Es como que si ponemos un ejemplo de Moisés con el faraón, ¿no? El faraón que decía que su Dios era más fuerte y que de Moisés no, pero Moisés lo hizo presentando pruebas, ¿no? Concretamente. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese poder que tenía, ¿no? Pero obviamente creemos en la fe, más no lo que vemos, ¿no? Porque muchas personas es lo que dicen, ¿no? Preséntame para yo creer, pero nosotros creemos sin ver, ¿verdad? Em, como también hoy en día dicen, ¿no? Por decirte, hemos encontrado, hemos excavado, eh, hace poco, también vi que supuestamente dicen que han encontrado los restos de José, ¿no? El soñador, ¿no? Entonces, los filósofos también se basan en la antigüedad, en lo que había, en los hechos, ¿no? En lo que ellos también creen, ¿no? Y por ende, pues, eh, en mi parecer, creo yo, ¿no? Es el conocimiento que es un ser divino que nos da, ¿no? Que somos temerosos a ellos. Y bueno, igual que la ciencia, ¿no? Igual que la ciencia porque a veces lo crean, lo hacen y dicen, no, uy, ves un genio, es esto, es el otro. Es verdad, ¿no? Hay muchos genios, pero pienso que es un don de cada persona que Dios le dio, ¿no? Para que nosotros a través de ellos veamos, creamos y tendremos hoy en día lo que es las computadoras, que es el internet y todo eso, ¿no? Y bueno, si vemos también lo que dice en Grecia, ¿no? Lo que hay, incluso el Papa también, ¿no? Lo que dice. Son concretamente hablando, ¿no? El antiguo y el actual, ¿no? O sea, es una comparación que tenemos, que damos. Eh, por decir ahora, dicen que hay vida en Marte, ¿no? Que no se saben, que científicamente lo están comprobando, que dicen que han sembrado plantas y sí, le han pegado, ¿no? Y entonces están viendo que quizás si en la Tierra no hay vida, allá sí, los que
tienen dinero pueden comprarlo, ¿no? Es a largo plazo que se dice, ¿no? A largo plazo que los científicos lo están analizando, ¿no? Y respetamos, o sea, no vemos, pero creemos, ¿no? Eso sería un aporte mis que puedo dar. Gracias, Elizabeth. Creo que por ahí vi que alguien quería discrepar. Nirvana, dime, Maestra, Nirvana. creo que nos toca filosofar hoy día. Está bien, Es que, está bien. maestra, De eso todo trata está el curso. sujeto. Yo pienso que la fe está relacionado también con lo que son las creencias. Y muchos de nosotros, por ejemplo, siempre, ¿no? La iglesia nos ha inculcado, ¿no? Que la tierra ha sido siempre creada por nuestro Señor y todo eso lo argumenta lo que son los libros sagrados, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero hay personas también en este caso, por ejemplo, dicen, ¿no? Los materialistas que contradicen a lo que dicen los idealistas, ¿verdad? Que si existiese Dios, ¿por qué existe, por ejemplo, no niños que pasan hambre, a personas que matan a otras personas sin tener compasión? Porque a lo que nosotros en la Biblia nos dicen es que nosotros hemos sido creados a semejanza de nuestro Señor Creador, pero hay muchos que dicen no, o sea, que desconocen, ¿no? Entonces viene a ser un dilema muy grande. Por ejemplo, la iglesia, ellos estudian bastante lo que es la teología, o sea, el pensamiento, ¿no? Y basado en claro, el principio será pues la creencia neta en lo que es la iglesia, Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de argumentos científicos, a veces, muchas veces ellos hasta rechazan esos ideales. Entonces yo pienso, maestra, que en conclusión que la fe está relacionado con las creencias también de cada persona. Siempre vamos a pensar de diferente manera, nunca vamos a pensar todos igual. ¿Aló, maestra? Sí, sí te escuché, Nirvana. Ajá. Karina, dime, Karina. Buenas noches. Mis aspectos de ese tema de la filosofía que estamos hablando, de actual y antiguo, yo pienso que cada uno tenemos creencias. Por ejemplo, yo aquí estoy en una comunidad donde van los hermanos, dicen acá, los hermanos que son iglesias. Hay otros sectas, pero interpretan diferente o sea, ¿cómo se podría decir? Por ejemplo, hay iglesias adventistas que dicen que nunca vamos a resucitar, pero en cambio en la iglesia pentecostés, sí, somos polvos, pero polvo, fuimos creados de polvo y polvo volveremos y volveremos a revivir cuando ya llega Dios. O sea, así van interpretando, ¿no? Eh, yo pienso que antiguamente era o sea, más creían en la fe, bastante, bastante. Y todos, o sea, o sea, cuando ya predicaban palabra de Dios de un ser que es de Dios, mataban, le asesinaban, no querían que predique todo eso. Pero tenían más fe que actualidad, ¿no? Ahora, la fe, cada uno pensamos, ¿no? Si decimos, tengo fe, pero decimos de manera solamente de decir, cuando tenemos fe, tenemos que tener fe hacia Dios para que nos pueda ayudar, ¿no? Todo eso, o sea, cada uno pensamos, cada uno tenemos pensamientos, cada uno tenemos ideas. Por ejemplo, mis papás fueron cristianos, ya no están, gracias a Dios están descansando, eran pentecostés, ¿no? Dice Dios, dice la palabra de Dios, ayuda a las personas que más necesitan, pero aquí o sea, bastantes religiones veo que no se van a visitarlo, solamente dicen lo que sirven a Dios, vamos a ir a orar, a ayudar, pero Dios no nos ha dejado eso. Dios dijo, o sea, hay que ayudar, hay que amarnos hacia nuestro prójimo. Si no nos amamos nuestro prójimo, ¿a quién le vamos a amar,
a los demás no vamos a amar, Miss. O sea, todo eso, Miss, la fe va abarca de cada persona, si tenemos fe, pero tenemos que tener fe bastante, Miss. Es mi aporte, Misita. Gracias, Miss. Gracias, Karina. Sí, ¿no? Entonces lo que nos ha dejado la escolástica actualmente es más que nada esto de las discrepancias que existen con las religiones, ¿no? Porque en esa época, como les vuelvo a repetir, lo que más se hablaba era del catolicismo. Para ellos era que creías en Dios como ser omnipotente, el único, él mandaba sobre todo, ¿no? Pero actualmente nos ha dejado discrepancias de que, por ejemplo, ya aparecen otras religiones que discuten la existencia de Dios, ¿no? Entonces, pero cada uno puede creer lo que quiera creer, porque lo entiende de diferente manera, ¿no? La Biblia, como le vuelvo a repetir, la Biblia lo han leído todos, los católicos, los evangelistas, los pentecosteses, los adventistas, pero lo interpreta según lo que entiende, ¿no? Y en esa época era lo mismo, pero como les vuelvo a repetir, la diferencia es que ahí discutían, acá no, acá la gente se pelea y se mata hay violencia, ¿no? Entonces, es bueno discutir, como dice Santo Tomás de Aquino, de manera racional. Y eso era lo bueno de esa época, ¿no? Eso era respeto, educación, ¿no? Que actualmente se ha perdido, no hay. Cuando uno discute, cualquiera de las dos partes quiere ganar, ¿no? Quiere tener la razón. Por eso que en esa época hablábamos de la fe y la razón, ¿no? Se llevaban de la mano. Muy bien. A ver, estamos filosofando acá. Está bien, chica, muy bien. A ver, acá Geraldine nos dice, se crean más religiones, pero con el robo de entrar más personas, con el dichoso diezmo, pero lo que hacen es robar. Claro, ellos lo toman, por ejemplo, el diezmo, según lo que das, es lo que eres, ¿no? Según ellos lo entienden de esa manera, pero tal vez en la Biblia dice otra cosa, pero lo han interpretado ellos de otra manera, ¿no? A las personas que pierden su fe y esas personas se averiguan todo para poder decir que su Dios les dice. Ya, y no solamente que creen o no creen en Dios, hay personas que no creen que existió Dios, ¿no? Los ateos, por ejemplo, estamos olvidándonos de ellos, ¿no? También, digamos que podría ser un tipo de religión, ¿no? Pero que ellos no creen en Dios, pero lo interpretaron a su modo, como ellos lo creyeron. Los pastores en la actualidad están por el dinero, no con la fe. Ujú. Muy bien. Nirvana quiere participar nuevamente. Dígame, Nirvana filosófica. Sí, maestra, a lo que decía, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cogemos Mucha filosofía. un estrato de la Biblia, por ejemplo, no nos vamos a lo que es la narración de la resurrección de Lázaro. Dice que, bueno, él murió y Dios, después de pasado muchos días, lo volvió a la vida, inclusive cuando el cuerpo ya se encontraba casi en descomposición. Pero si aplicamos nosotros ciencia y la realidad, por ejemplo, tiene su contradicción. Nosotros sabemos que cuando un ser vivo ya pasa a ser inerte, es un poco difícil, ¿verdad? De que vuelva a tener vida. Entonces, hay una serie de contradicciones porque si entramos, creo, en filosofía, a veces herimos a susceptibilidades de otras personas, pienso yo, ¿no? Porque es un dime y un direte también, pues, solo en ese breve ejemplo. Y a veces muchos de los ateos se basan en eso, ¿no? ¿Cómo tú me puedes argumentar que existe vida una vez, digamos, de que usted ya haya muerto, te dicen, ¿no? ¿Cómo ha sido posible que esa persona ya estando en descomposición muerta varios días haya resucitado? Entonces, desde la fe y desde la razón siempre hay un problema. Claro, eso siempre ha sido una discusión y como ustedes verán, ha sido desde la historia, ¿no? Desde ahí empezó. Entonces, pero es como discuten también la manera, ¿no? Muy bien, chicas. Vamos a ver un videíto para que nos explique
lo que son las 5 vías propuestas por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que nos explica aquí, creer o no creer en Dios, ¿ya? Pero él dice que debemos creer en Dios, ¿ah? Muy bien. Las 5 vías de Santo Tomás sobre la existencia de Dios. En la historia de la humanidad siempre han estado aquellos que niegan explícitamente a Dios, los denominados ateos, otros que crean dioses a sus medidas trayendo como consecuencia visiones reducidas de Dios, como por ejemplo, los deístas, los panteístas, los idealistas kantianos, etc. Ante este panorama, los católicos enfrentamos la urgencia de hacer una opción clara y decidida por anunciar con sólidos argumentos que Dios sí existe y está muy cerca de cada uno de nosotros. Por ello, empezaremos con las 5 vías que Santo Tomás de Aquino desarrolló hace más de 700 años para demostrar la existencia de Dios. La primera vía habla del movimiento. Una semilla es un árbol en potencia. Cuando la semilla crece y se convierte efectivamente en árbol, decimos que es un árbol en acto. El movimiento, en este esquema, es el paso de la potencia al acto. Para Santo Tomás todo se mueve en el universo, cada cosa que se mueve necesariamente debe ser movida por otro. Esta sucesión de movimientos debe partir de algo inicial inmóvil, que llamamos Dios. La segunda vía habla de la causa eficiente. En el universo las cosas son causadas por algo, las que a su vez son causadas por otros eventos y así sucesivamente. Como ninguna cosa puede ser causada por sí misma, por ende, es necesario que exista una causa eficiente primera, Dios. La tercera vía habla de la contingencia y la necesidad. Las cosas pueden existir o no, pueden ser creadas o destruidas. Entonces, si hubo un tiempo en que nada existió, tampoco hoy existiría nada, puesto que lo que no existe solo puede ser creado a partir de algo que existe. Por consiguiente, los seres creados exigen la existencia de un ser que no haya comenzado a existir, un ser no causado, que exista por sí mismo, un ser que ha existido siempre. Esa existencia es Dios. La cuarta vía, de los grados de perfección. Por ejemplo, la bondad puede ser bueno, muy bueno, excelente y así sucesivamente. Pero la diversidad de grados que se da en esas perfecciones, es decir, las cosas más o menos buenas, más o menos verdaderas, más o menos bellas, suponen la existencia de lo máximo, están reclamando un ser óptimo, bellísimo. En otras palabras, esos grados de perfección son algo causado por otro, el cual, si posee esas perfecciones en grado limitado, las tendrá, a su vez, causadas por otro. Ese grado máximo es Dios. Quinta y última vía, de la finalidad. Todos los seres tienen una finalidad. Por ejemplo, el fin del cuchillo es cortar correctamente, pero los seres inanimados, que carecen bellísimo. En otras palabras, esos grados de perfección son algo causado por otro, el cual, si posee esas perfecciones en grado limitado, las tendrá, a su vez, causadas por otro. Ese grado máximo es Dios. Quinta y última vía, de la finalidad. Todos los seres tienen una finalidad. Por ejemplo, el fin del cuchillo es cortar correctamente, pero los seres inanimados, que carecen de conocimiento, no pueden alcanzar su fin si no es porque una criatura inteligente los empuja a ello. Por ejemplo, somos los seres humanos los que, así
haciendo uso de los cuchillos, los llevamos a que cumplan su fin. Entonces, existe un ser inteligente supremo que dirige todas las cosas naturales a sus respectivos fines, y a este ser lo llamamos Dios. Como se puede apreciar, las 5 vías no ofrecen solamente una justificación de la existencia de Dios, sino que adelantan algunos de sus atributos. Dios queda así descrito como motor inmóvil, que todo lo mueve sin ser movido, causa de todo lo demás, ser necesario, ser sumamente perfecto e inteligencia suprema. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir. Interesante, ¿no? Las 5 vías de la que propone Santo Tomás de Aquino para demostrar que Dios existe, ¿no? Y en algunos casos sí, ¿no? Se entiende claramente por qué Dios existe y existe, ¿no? Y lo demuestra. Lo demuestra con nosotros mismos, ¿no? Ahora, de repente podemos decir que Dios nos guía. Claro, nos guía, pero tú decides qué camino vas a tomar, ¿no? Porque yo veo muchas personas, es mi perspectiva, ¿ya? Bueno, ustedes de repente lo verán distinto, no sé, pero yo veo y escucho a muchas personas decir que por la culpa de Dios me pasó esto. O decir gracias a Dios, dice, ¿no? Yo no pienso que ni es gracias a Dios ni por culpa de Dios, ¿no? Porque ya las dos cosas se van al extremo, me parece a mí, ¿no? Lo que sí es que podemos decir, según Santo Tomás de Aquino, es que Dios nos guía, ¿no? Pero tú eres una persona que razona y sabes qué es a dónde te vas a dirigir o qué es lo que vas a elegir o cómo vas a tomar tu camino. Pero Dios es una guía, es como un camino. Como ustedes han visto ustedes han visto, de repente es un ejemplo malo, pero es algo que todos hemos visto, Dragon Ball, ¿no? Cuando Goku muere y va por el camino de la serpiente, ¿no? Él está tomando su camino y él ya tiene fijo dónde quiere ir, a dónde quiere llegar, ¿sí o no? ¿No? Quiere llegar con Kaiosama para entrenarse y para ser más poderoso. Entonces es lo mismo. Dios te pone ese camino, pero tú eres el que tiene que seguir. Se cae y se volvió a levantar y siguió su camino. Entonces hay peripecias que nos pueden pasar, pero tenemos que seguir en ese camino, ¿no? Pero tú decides si ese camino va a ser para bien o va a ser para mal. Dios no tiene la culpa de nada. Dios es un ser omnipotente que no lo vemos, no lo tocamos, pero la única persona que razona aquí eres tú. Por eso es que en esa época se habla de la fe y la razón, que se deben llevar de la mano, es lo que propone. Ahora, si analizamos un poco más sobre las vías de Santo Tomás de Aquino, que nos demuestran la existencia de Dios, y esto se basa en la realidad, ¿no? Él lo toma desde un enfoque racional, desde la lógica, que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿esto dónde lo van a encontrar ustedes? En su obra que se llama Suma Teológica, ¿ya? En esa obra, esa es la obra de Santo Tomás de Aquino, que escribió 3 tomos, y le llevó bastante tiempo. La primera vía, que es la vía del movimiento, él nos habla de que debe existir un primer motor inmóvil, que esté quieto, y después que empiece su movimiento, ¿no? Luego que la segunda vía es de la causalidad eficiente. Él nos habla de la causalidad eficiente. ¿En qué consiste esta vía? Que todo efecto tiene una causa, ¿no? Esa parte es muy importante. Todo efecto tiene una causa. Todo lo que tú hagas tiene una causa, un motivo, una razón, una circunstancia, ¿ya? Y no puede haber una serie infinita de causas. No son varias causas, solo una, solo una. La tercera vía es la vía de la contingencia y necesidad. Aquí nos habla que todo ser en el mundo es contingente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede existir como no puede existir también, ¿no? La cuarta vía es la vía de los grados de perfección, donde observamos que las cosas tienen grados de perfección. Bueno, mejor, perfecto,
¿no? Es como cuando nosotros queremos aprender algo, primero lo hacemos bien, luego lo hacemos mejor y luego lo hacemos perfecto, ¿no? Pero no podemos llegar al perfecto, perfecto exclusivo, ¿no? Porque hay otro que lo hace mejor que tú, pero no por eso vas a quedarte atrás, ¿no? Debes continuar. Y por último, la vía del gobierno del mundo, que es conocido como la teleológica. La teleológica es la vía del gobierno del mundo, que nos habla que en el mundo las cosas inanimadas tienden a un fin o propósito. No quiere decir que las cosas tienen un fin, porque no tienen vida, ¿no? Eso es lo que nos explica el video. Por ejemplo, un cuchillo. El cuchillo, su fin es cortar, pero no solo. Necesita de la persona que razona para poder utilizar el cuchillo. Si no sabes utilizar el cuchillo, no lo utilizas, ¿sí o no? Entonces, es ahí que la persona interviene, el humano interviene. Entonces, estas vías no son pruebas en un sentido científico moderno de la actualidad, sino más bien podemos considerarlo argumentos filosóficos que intentan razonar sobre la existencia de un ser supremo, de Dios, basándose en la observación del mundo natural. O sea, lo que Santo Tomás vio en la naturaleza, por eso es que él toma, y ahí ya lo vemos, ¿ah? Por eso es que él toma los escritos lógicos de Aristóteles, porque lo que ve en la naturaleza le sirvió a él para escribir estas 5 vías, que son muy importantes para el hombre. No sé, ¿alguna conclusión del video que han visto, alguien lo que ha entendido? Sí, ¿alguien desea comentar algo sobre las 5 vías de Santo Tomás de Aquino? Bueno, por acá leemos los mensajes que han puesto acá. Todo habla de Dios. Dios te da libertad de elegir. Uno elige si quieres hacer el bien o eliges el camino fácil. Todo tiene un propósito. Claro, todo tiene un propósito. Ajá. Tú eliges, ¿no? Tú eliges. Muy bien. Muy bien, chicas. Nadie más desea comentar nada más, ¿no? Muy bien. Más tarde envío el examen ya, chicas, para que puedan desarrollar. Además de ello, todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Claro, ¿no? Tú eres el que diseña tu vida. Nadie, ni la Biblia. No le puedes echar la culpa a la Biblia. Yo leí la Biblia y por eso me va así, no. Es lo que tú entendiste, lo que tú querías entender y lo haces. Muy bien, chicas. Entonces damos por terminada la clase de hoy día. Ha sido una clase muy entretenida porque han participado. Y la próxima clase vemos otra filosofía, la filosofía renacentista y humanista. ¿Ya? Muy bien, les dejo. Nos vemos en unos minutos. Buenas noches.
terminó la clase, chicas.